saludo con mucho gusto a Carlos Juárez. Él es director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Muy buenas noches, bienvenido. Alma Paola, buenas noches, me da gusto estar contigo. Ustedes han presentado un estudio en el que, si bien la paz en México pues ha tenido una mejoría, al menos a nivel nacional, pero sí en 8 estados es donde pues ustedes advierten que se ha recrudecido esta violencia relacionada, los homicidios, con el crimen organizado. ¿Cómo está el panorama? Sí, presentamos hoy la 10ª edición del Índice de Paz México. Es un estudio bastante amplio sobre las violencias que suceden en nuestro país. Queremos presentar un panorama integral de las dinámicas de corto y de largo plazo de las violencias en México. Como te decía, llevamos una década midiendo la paz, midiendo la violencia también, y tenemos algunas conclusiones que tienen que ver con lo que mencionas. Encontramos, como dices bien, que la paz ha venido mejorando levemente en los últimos 3 años. Sin embargo, esto sucede dentro de una tendencia negativa de los últimos 8 años. Por ejemplo, los homicidios se redujeron un 8% en 2022, pero en el largo plazo, en los últimos 8 años, la tasa de homicidios empeoró 63%. Es decir, aunque hay mejorías leves, no estamos en los niveles que quisiéramos estar. Ahora, bueno, en contraste, también pude observar un poco este informe. Pues en contraste, se ha incrementado el gasto militar en materia de procuración, o más bien de seguridad y combate a la delincuencia. Sí, encontramos que en México están sucediendo muchas violencias diferentes, con naturalezas distintas y que merecen abordajes diferenciados. Sin embargo, lo que vemos como una inercia de varios años ya es que las políticas públicas insisten, los gobiernos insisten en concentrarse solamente en la seguridad pública. Y ahora vemos una tendencia muy clara de inversión y de gasto solamente incrementándose en el sector militar y Fuerzas Armadas. Contrastantemente a esto, vemos que el gasto en seguridad pública, que sería el fortalecimiento de las policías civiles en los estados, en los municipios, viene a la baja. Y también sigue bajando de manera dramática el gasto en el sector de justicia. Esto tiene que ver con la impartición de justicia, con las estructuras que proveen mejores condiciones que reducirían la impunidad en el país, por ejemplo. Ahora, en este escenario de paz y violencia, ¿cómo queda el tema de periodistas, por ejemplo? Justo hoy pues también se informaba sobre un periodista que desafortunadamente fue asesinado. Entonces, ¿es algo que ustedes también han registrado? Sí, vemos que la violencia homicida va concentrándose también en algunos grupos específicos. Este año en el reporte llamamos la atención, por 3er año consecutivo estamos diciendo que se rompió el récord de periodistas asesinados. En 2022 fueron 13 registrados. Y te doy algunos datos para darnos una idea del problema que esto implica para nuestro país. México fue catalogado como el país más peligroso, segundo país más peligroso para ser periodista, solamente después de Ucrania. Y del total de periodistas que son asesinados en el mundo, México concentra el 20% en 2022. Ahora, ¿son los periodistas algún otro sector de la población que esté afectado por esta violencia? Sí, en el reporte desglosamos algunos análisis sobre cómo están sucediendo los homicidios. Hay una violencia muy clara contra activistas también que defienden territorio, defienden medio ambiente, defienden derechos humanos, y vemos una tendencia también hacia, voy a decirlo así, madres que buscan a sus hijos, estos colectivos de madres buscadoras que están siendo también blanco de ataques letales. Y también, por ejemplo, en el caso, el desplazamiento, o sea, esta violencia genera un desplazamiento y ustedes también han tenido registro de esto. Como te decía, vemos que se rompen diversos récords, el récord de desplazados, el número de personas reportadas como desaparecidas. Y también quiero destacar que hay una evolución negativa, se ha incrementado muchísimo la violencia de género, en especial la violencia sexual, creció 140% en los últimos 8 años, la violencia familiar creció más de 100% en el mismo periodo en el país. Ahora, en este panorama, pues ustedes ya llevan varios años justamente registrando. ¿Cuál sería, digamos, tu valoración global sobre, se está construyendo paz o más bien existe un deterioro en materia social, seguridad?
Sí, medir en el largo plazo nos permite tener este panorama más amplio. Vemos que se deterioran la mayoría de los indicadores. Claramente la paz va empeorando en el país, aunque vemos algunos destellos en algunos años. Nosotros lo que proponemos es una mirada más amplia hacia las violencias y, por tanto, una mirada más amplia hacia las respuestas de política pública, de estrategias desde los sectores sociales. Esto es complicado desarrollarlo a través de estrategias multisectoriales, de colaboración entre ciudadanos, gobierno, empresarios, medios de comunicación, cuando vemos un panorama, un ambiente de encono social, de división, que analizamos en el índice también y que le llamamos la polarización política. Definitivamente. Pues muchísimas gracias, Carlos. Bienvenido y, por supuesto, seguiremos hablando sobre el tema. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.